Capítulo 5. El maíz y el trigo. Rosendo Maki se fue considerando las palabras del bandolero. ¿No habría callado algo esta vez también? Eran duras sus palabras y, viniendo de él, había que pensarlas 2 veces. O 4 veces. Más bien 5. Llamaría a consejo esa noche. Los regidores ayudarían a la suya con sus 4 cabezas y compartiría con ellos una responsabilidad capaz de agobiar sus viejas espaldas. Sebastián Poma, después de la comida, fue a tocar la campana por orden del alcalde. Los 4 toques, enérgicos y precisos, bien separados para que se pudiera advertir su número claramente, colmaron la hollada y repercutieron en los cerros. La noche quedó llena de su inquieto zumbido. Brotaban los comentarios por todo el caserío. Como para que no quedara ninguna duda, las 4 campanas volvieron a infiltrarse nítidamente en la noche. Y llegaron a la casa del alcalde, primero Porfirio Medrano, después Goyo Auca, luego Clemente Yacu y por último Artidoro Oteiza. Medrano era aquel montonero azul que se avecindó en Rumi al enredarse con una viuda. En cuanto a Goyo Auca, a quien vimos un tanto en reciente viaje, poco habría que decir. Era pequeño y duro como un guijarro. Su fuerza no estaba en relación con su pequeñez y siempre iba adelante en las faenas agrarias, resoplando y pujando para hacerse notar. Era su modo de ser. Clemente Yacu tenía arrogancia y buen sentido. Con el sombrero de paja a la pedrada y el poncho terciado sobre el hombro, caminaba erguido y justamente decíase de él que sin duda sería alcalde andando el tiempo. Yacu se distinguía por su conocimiento de las tierras. Artidoro Oteiza era blanco y su apellido tanto como su color denunciaban ascendencia hispánica. Sin embargo, sus padres y los padres de sus padres fueron comuneros y no había noticias próximas de mestizaje. Maki vio salir muchos blancos por ese lado de los Oteiza. ¿Quién sabe que el lejano conquistador, allá por los comienzos del dominio, sembró el espinazo de alguna moza india? Oteiza hacía como todos los comuneros y nadie lo sentía ajeno al pueblo de Rumi. Gustaba de los animales y, como era forzudo, se distinguía en los rodeos. Los 3 últimos eran también casados, que de otro modo no habrían podido ocupar cargos de tanta importancia. En el fogón, contados leños elevaban una llama inquieta. Rosendo relató, con voz grave y calmada, su gestión ante Bismarck Ruiz, de la cual era testigo el regidor Goyo Auca. Enseguida dijo de los presagios de Nashazuro, que sin duda todo el caserío sabía ya. Para terminar, se refirió a los informes o más bien sospechas del Fiero Vázquez, relatando del paso la situación indecisa en que había quedado la posibilidad de su llegada a Rumi, lo cual era testigo el regidor Porfirio Medrano. Como remate de su larga y expositiva peroración, durante cuyo transcurso se había consumido varios leños, dijo que él tenía sus propias ideas sobre cada una de esas cuestiones, pero quería escuchar las de los regidores a fin de estar de acuerdo. Se trataba nada menos que del destino de la comunidad. Los regidores mantuviéronse callados durante un momento, como tomándole el peso a la responsabilidad de su propio juicio. Todos intervinieron en la consideración del problema. ¿Cambiar a Bismarck Ruiz? ¿Con quién? Este era el caso. El Fiero Vázquez sabía mucho. A la verdad, contaba con espías por todas partes, pero ¿podía creérsele del todo? ¿No sería él también un agente de Amenábar? La sospecha los inquietó vivamente, y así estuvieron hablando mucho rato. Los fogones del caserío se habían apagado. Al fin, decidiéndose a resolver, el consejo acordó enviar a Goyo Auca al día siguiente, donde Bismarck Ruiz, para pedirle informes amplios. Eso era lo práctico. Por su parte, Rosendo podía despachar a otro para que, so pretexto de vender sus esteras, espiara las actividades de Humay. Y toda la comunidad, en previsión de lo que pudiera ocurrir, efectuaría las faenas del tiempo. Los regidores se marcharon cuando la luna había salido ya. El trigal y el maizal formaban una gran rondalla pulsada por un eufórico viento. Densos y maduros estaban los trigos, clavados en la gran chacra de la ladera como dardos disparados desde el sol. Noche cerrada ya, Goyo Auca volvió del pueblo. Había encontrado a Bismarck Ruiz en su despacho trabajando.
El defensor decía que los demandantes estaban confundidos y no sabían qué hacer. La prueba de ello era que no contestaban todavía. Nada tenían que ver Zenobio García y menos el mágico. En todo caso, él los anularía sacando a relucir viejas cuentas que ambos tenían pendientes con la justicia. Tales noticias corrieron por el caserío, entonando los ánimos. Para mejor. Mañana comienza la cosecha. Y comenzó pues la cosecha. Los hombres y las mujeres, viejos y jóvenes, hasta niños, fueron al maizal. Los rostros morenos y los vestidos polícromos resaltaban hermosamente entre el crecimiento oro pálido del sembrío maduro. Era una mañana tibia y luminosa en la que la tierra parecía. Los cosechadores rompían la parte superior de la panca con la uña o un punzón de madera que colgaba de la muñeca mediante un hilo. Luego la abrían alando a un lado y otro con ambas manos, y por último desgajaban la mazorca. Y las mazorcas brillantes, rojas, moradas, blancas, amarillas, se rendan atestando las listadas alforjas. Otros cosechadores arrancaban las vainas de los pallares y frijoles, enredados en los tallos de maíz, y otros recogían los chiclayos, suerte de sandías enormes y blancas. Las mazorcas eran llevadas al cauro, hecho de magüeys, dentro del cual se les iba colocando uno junto a la otra, verticalmente, en la operación llamada mucura, para que el sol termine de secar los granos. En el norte del Perú, el quechua y los dialectos corrieron ante el empuje del idioma, de blancos y mestizos, a cuartelarse en la indiada de la Pampa de Cajamarca y en el Callejón de Huaylas, pero siempre dejaron atrás para ser cariñosamente defendidas las antiguas palabras agrarias enraizadas en el pecho de los hombres, como las plantas en la tierra. El cauro estaba en la plaza, frente a la casa del alcalde. Formaban 3 montones los pallares, frijoles y chiclayos. Los cosechadores, al vaciar sus alforjas y verlos crecer, alababan la bondad de la tierra. Anselmo, el arpista, estaba hacia un lado, sentado en una alta banqueta y tocando su instrumento. Las notas del arpa, las risas, las voces, el rumor de las hojas secas y el chasquido de las mazorcas. Cae la tarde, y el sol perfilaba las flores del maíz y los rostros bronceados. De pronto, la sombra del cerro Poña crece y se extiende y gana la chacra para sí. Ya terminada la faena, los cosechadores vuelven al caserío. El arpa sigue tocando. Todos están alegres, y sin querer explicársela, viven la verdad de haber conquistado la tierra para el bien común y el tiempo para el trabajo y la paz. Es el sol hecho trigo, es el trigo hecho gavillas. Las hoces fueron sacadas del alero, donde estaban prendidas, y llevadas al trigal. Ahora cortan produciendo un leve rumor, y las rectas pajas se rinden, y las espigas tremolan con todos sus briznas mientras son conducidas a la parva. Los hombres desaparecen bajo los inmensos cargamentos de haces, que se mueven dando la impresión de que andan solos. Más se conversa y se ríe bajo ellos. En la era el pilón crece y los recién salidos cargadores beben un poco de chicha y tornan hacia donde los segadores merman la altura de un muro que no se derrumba sino que va retrocediendo. Se hizo el reparto de la cosecha entre los comuneros, según sus necesidades, y el excedente fue destinado a la venta.